Nuevamente les damos la bienvenida gracias a la Universidad de Occidente y su Facultad de Educación, que están permitiendo que cientos de docentes alrededor de Hispanoamérica se puedan formar por primera vez en Hispanoamérica como curriculistas profesionales. A lo largo de nuestras 12 conferencias magistrales, tú podrás tener, por supuesto, acceso a una información, a una experticia de primera mano, y esto te permitirá, con nuestras actividades de aprendizaje, desarrollar tus competencias hasta convertirse, por supuesto, en un diseñador curricular por competencias profesional, certificado y avalado por la Universidad de Occidente. Bueno, vamos a empezar con lo que se denominan los fundamentos internacionales del enfoque por competencias. Todo el mundo está que habla por competencias, principalmente en Hispanoamérica. El término no es un término que se origine en español, es un término que, tenemos que decirlo con claridad, se origina básicamente en la cultura anglosajona. Pero vamos a hacer un poquito de historia. Hay muchos que todavía no comprenden que el denominado enfoque por competencias no tiene un origen educativo, ¿correcto? Eso es lo primero que yo tengo que entender. Esto no se origina, el enfoque por competencias no se origina en el campo de la educación. ¿Sí? Para muchos, el enfoque por competencias, muy por el contrario, piensan erróneamente que se origina en este campo. No, es obviamente un escenario no educativo el que le da origen al enfoque por competencias. Entonces, muchos profesionales también erróneamente, sobre todo mis colegas psicólogos, dicen, bueno, entonces se origina en el campo de la psicología. Y en efecto, hay muchos psicólogos que se han dedicado y han trabajado como psicólogos industriales, que es una especialidad de la psicología. Muchos psicólogos han trabajado realizando análisis con las metodologías por competencias, es decir, realizando identificación de competencias en diferentes industrias. Y en efecto, muchos psicólogos han realizado interesantes aportes en este campo, pero no, tampoco es la psicología la que le da origen, ¿sí? No es la psicología. Entonces, muchos otros consideran que el enfoque por competencias procede de la industria, ¿no? Entonces, erróneamente se piensa, no, bueno, esto es algo que se origina en las empresas y que por lo tanto es un producto de la revolución industrial ya tardía, y en realidad es un producto que surge dentro de escenarios laborales, dentro de escenarios netamente, vamos a decirlo así, industriales, dentro de escenarios del empleo. Bueno, también se equivocan. El origen del enfoque por competencias es un origen político. ¿Sí? El enfoque por competencias tiene un origen netamente político. ¿Cómo es esto? Bueno, el gran problema que genera el enfoque por competencias, porque el enfoque por competencias usted tiene que entender que es una tecnología, ¿correcto? Voy a volverlo a repetir. El enfoque por competencias es una tecnología, ¿correcto? Y es una tecnología que a mí me permite hacer currículos, diseñar currículos, ¿ya? No hay mejor manera de diseñar un currículo que con el enfoque por competencias, ¿correcto? Luego iremos viendo esas diferencias. Pero ¿por qué se origina políticamente? Se origina políticamente en plena Guerra Fría, ¿ya? En plena Guerra Fría. Sus orígenes de investigación, por supuesto, se van a encontrar hacia 1905, 1910, 1920, pero esto va a avanzar hasta que se desarrolla la carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia, ¿correcto? Y entonces hay un momento clave de esa Guerra Fría entre estas dos potencias. Y ese momento clave es cuando los rusos logran poner la nave Sputnik. Es decir, cuando los rusos se logran adelantar considerablemente, ¿sí?, en esta lucha, en esta guerra científica y tecnológica espacial. Entonces, cuando los rusos logran adelantarse a los norteamericanos,
¿sí? Porque fueron los norteamericanos los que inventan el enfoque por competencia, no los rusos. Cuando los rusos logran adelantarse, ¿sí?, a los norteamericanos, principalmente con su nave Sputnik, los Estados Unidos sintieron un golpe terrible, ¿sí? Esto minó completamente el orgullo nacional norteamericano y ellos se sintieron rezagados. Y la prueba de que el enfoque por competencias no es ni educativo, ni psicológico, ni industrial, sino político, se encuentra en que nosotros ya hemos encontrado la declaración del Congreso de los Estados Unidos que le da origen al enfoque por competencias. Entonces, después de que los rusos le empiezan a ganar a los norteamericanos se encuentran en una etapa de frustración, de desazón completa, y entonces reaccionan ante ese avance científico y tecnológico de los rusos. Tal es el golpe que le asesta Rusia a Estados Unidos que el Congreso se reúne inmediatamente y genera una declaración. Y en esa declaración de los Estados Unidos, el Congreso de la República le dice al Departamento de Educación de Estados Unidos: señores, estamos siendo derrotados en ciencia, en tecnología, estamos siendo derrotados por ende en cuanto a nuestro sistema educativo, no estamos produciendo mejores científicos, mejores trabajadores, no somos tan productivos a nivel de la ciencia y la tecnología como lo están siendo los rusos. Y por lo tanto ustedes, dice el Congreso, ustedes, señores del Departamento de Educación de los Estados Unidos, son los responsables de que nuestro sistema educativo esté por debajo de Rusia. Mira qué interesante, es impresionante descubrir que precisamente el enfoque por competencias estaba directamente relacionado con la carrera espacial. Esta carrera espacial tiene un impacto político tremendo en los Estados Unidos y por supuesto, como estaban perdiendo la guerra espacial, la guerra científica y tecnológica, entonces los Estados Unidos le ordenan al Departamento de Educación que produzcan una solución. Y esa solución, ¿cuál creen que fue? La solución fue el enfoque por competencias. Precisamente a partir de esa declaración del Congreso, en donde le echan la pelota, le echan la responsabilidad al Departamento de Educación, el Departamento de Educación inicia el financiamiento, el estímulo de un conjunto de experimentos, de un conjunto de nuevas metodologías, de un conjunto de nuevas tecnologías educativas para poder analizar mejor el trabajo y diseñar mejores programas de formación que permitan tener, por supuesto, una ventaja científica y tecnológica de los Estados Unidos de Norteamérica por encima de Rusia. Así que, entendido esto brevemente, este marco introductorio para poder entender de dónde se origina, ¿sí?, de dónde se origina políticamente este énfasis en mejorar la educación, nos va a permitir entonces comprender que el enfoque por competencias viene a ser la respuesta norteamericana, ¿sí?, la respuesta norteamericana para poder contrarrestar el avance ruso y el dominio ruso en el campo de la ciencia y la tecnología con un sistema educativo, por supuesto, renovado. ¿Correcto? Excelente. Entonces ahora nos vamos, queridos colegas, a analizar cuáles son los fundamentos del enfoque por competencias. Bueno, en primer lugar, el primer fundamento que yo tengo que entender acerca de las competencias, ¿sí?, lo primero que tengo que entender acerca de las competencias sería lo siguiente, ¿no? A ver, no importa el concepto, número uno. No es el concepto, sino cómo se fabrican. ¿Cómo se fabrican? Esa es la pregunta que yo me tengo que hacer. Porque muchos colegas estarán esperando el momento cumbre, ¿no? El momento cumbre de este diplomado, ¿cuál es? Cuando yo les doy la definición, la mía, mi definición después de 25 años, ¿sí?, que ya está circulando por varios países. Les agradezco mucho también a los colegas que están citando
mi definición en diferentes investigaciones en sus trabajos de investigación. Bueno, el problema no es la definición, no es el concepto. Porque tú puedes encontrar muchos conceptos de competencia, ¿ya? Incluso en el ministerio, porque hay grandes adoradores de los programas curriculares del ministerio, que lo han vuelto una especie de culto. Hay profesores que le rinden un culto, o sea, tienen una secta, una especie de secta, tribu, con respecto a los diseños curriculares y han perdido obviamente su habilidad crítica como profesionales. Entonces se le dice, mira, vas a curar la hepatitis la vamos a curar con aspirina, y ahí están ellos recetando la aspirina. Bueno, a ver si logran curar una hepatitis con una aspirina. Entonces, el problema no es el concepto. Y lo primero que una persona que no sabe de competencias lo primero que va a hacer es pretender dar un concepto. Entonces, el que no sabe de competencias habla de conceptos. Entonces, es como si alguien hablara de un motor, me da un concepto de motor, pero nunca ha visto uno. Me habla de las partes de un motor, pero no sabe ni cómo se fabrica. ¿Correcto? Entonces, no interesa la definición de la competencia que uno maneje. Lo que interesa primero es saber cómo se fabrica una competencia. Porque no cualquier habilidad o aprendizaje redactado con verbo, contenido y condición, eso no hace que ese aprendizaje o esa habilidad sea una competencia. Para que sea competencia, tiene que cumplir con los requisitos de fabricación. Y eso es lo que tú vas a aprender en este diplomado. Para que nadie te venga a hablar de conceptos de competencia, porque usted va a aprender a identificar una competencia. Usted va a aprender a fabricar la competencia. Usted va a aprender a producir una competencia o varias competencias y organizarlas en un currículo. Eso es lo que nos importa en este diplomado. No venimos a estar hablando de conceptos de fulano, sultano ni mengano. Aquí venimos a hablar de protocolos técnicos de producción de las competencias. Eso es lo que diferencia un curriculista del que no es curriculista. El que no es curriculista, lo único que sabe de una competencia es andar leyendo los conceptos. Mientras que nosotros los curriculistas, por competencias, no andamos leyendo conceptos. A lo que nos dedicamos es a producir las competencias, que es diferente. Entonces, aquí no es relevante el concepto, porque usted no puede dar un concepto de competencia a menos que usted sepa fabricarlo. En síntesis, lo que te estoy diciendo es algo muy lógico. Usted no me puede hablar de un plato de comida a menos que usted sepa preparar ese plato de comida. Entonces, no me va a venir una persona a hablar de cómo es una cirugía cuando nunca ha hecho una cirugía. ¿Correcto? Eso es lo primero que hay que entender. No nos interesa el concepto. Acá nos interesa es cómo se fabrica. Si usted se encuentra ante un especialista que cree que sabe de competencias, usted pregúntele, hágale la pregunta clásica. Esta pregunta hace que la gente se quede callada. Dígale, no me des el concepto de competencia, dime cómo se fabrica una competencia. Hasta ahí va a llegar la discusión. ¿Correcto? Entonces las competencias no son un concepto, son un proceso de fabricación. Si tú sabes cómo se fabrican, vas a poder tener un concepto. Pero si tú vienes con un concepto de competencia sin saber cómo se han fabricado, entonces definitivamente tu concepción va a ser errónea. ¿Correcto? Número 2. Las competencias, ¿sí? Las competencias no son teorías del aprendizaje. Eso es importante de entender. Una teoría no es una competencia no es una teoría del aprendizaje. No me dice cómo aprende la gente, ¿correcto? Ni presencialmente, ni semipresencialmente, ni virtualmente. Entonces, si usted va a hablar de teorías del aprendizaje, usted está fuera del campo de las competencias. Porque la competencia a mí no me resuelve la pregunta ¿cómo aprende la gente? La competencia resuelve la pregunta ¿qué debe aprender la gente? No cómo, ni tampoco obviamente por qué tiene que aprenderlo. Entonces aquí viene otro detalle más. 3. Las competencias no son tampoco teorías
de la enseñanza no son ni teorías del aprendizaje, ni son tampoco teorías de la enseñanza. Entonces aquí te voy a explicar dos aspectos muy importantes. Mira, que no muchos docentes saben. Hay teorías del aprendizaje y hay teorías de la enseñanza. ¿Son lo mismo? No son lo mismo. ¿Qué? ¿No sabías que había teorías de la enseñanza? Bueno, no te preocupes, aquí estás en buenas manos, lo vas a aprender. En una teoría del aprendizaje, ¿sí? En una teoría del aprendizaje, mi unidad de información es el que aprende. Por ejemplo, puede ser un niño. Esa es mi unidad de información. Pueden ser niños, adolescentes o pueden ser adultos. Piaget, por ejemplo, hizo una teoría del aprendizaje. ¿Y a quiénes estudió? Niños. ¿Cuál era la unidad de información de Piaget? La unidad de información eran los niños. Entonces, la unidad de información para una teoría del aprendizaje es el que aprende. Pero a partir del año 70, los psicólogos educativos cambian la ruta y dicen, bueno, ¿qué pasaría si dejamos de estudiar al que aprende y empezamos a estudiar como unidad de información ya no al niño, sino como unidad de información al que enseña? Ven qué interesante. Si yo estudio al que aprende, tengo una unidad de información distinta a la unidad de información que representa el que enseña. Entonces, a estas teorías que estudian, que tienen como unidad de información el que aprende, estas teorías, por ejemplo, son constructivistas. Y las teorías que estudian al que enseña, estas son cognoscitivistas. Es diferente. Hay mucha gente que dice, por ejemplo, mira, la teoría del aprendizaje y pone constructivismo. Ya, perfecto, fabuloso. El constructivismo es una teoría del aprendizaje porque su unidad de información es el que aprende. Pero el cognoscitivismo no es una teoría del aprendizaje, es una teoría de la enseñanza. ¿Cuál es la diferencia? Es que en este caso se analiza al niño, por ejemplo. En este caso no se analiza al niño, en este caso lo que se hace es ir a observar lo que hacen los profesores más eficientes, y al observar lo que hacen los profesores más eficientes se va obteniendo la información, la data, que estadísticamente a grupos numerosos, a cientos, miles de docentes que son eficientes, se recolecta en el propio escenario del aula de aprendizaje, en el propio escenario de las instituciones educativas, y con esos miles de docentes observados se procesa una data y se puede sostener que los profesores más eficientes son los que manipulan un conjunto de variables en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Fíjese qué interesante. Entonces no es lo mismo estudiar el que aprende que estudiar el que enseña. No es lo mismo el constructivismo que el cognoscitivismo. No es lo mismo. En el caso del enfoque por competencias, el enfoque por competencias no es ni una teoría del aprendizaje ni una teoría de la enseñanza. Es decir, no me responde la pregunta, ¿sí? No responde la pregunta ¿cómo aprende la persona? Esto no lo responde el enfoque por competencias, ¿ya? No es su finalidad. Entonces muchos colegas están teniendo serios problemas, por eso yo siempre les digo, entrénense, fórmense, actualícense. Usted tiene un capital profesional y ese capital profesional hay que mantenerlo. ¿Cómo lo mantengo mi capital profesional? Actualizándome. Muchos colegas están confundiendo el enfoque por competencias como una especie de teoría que me explica algo. El enfoque por competencias no te explica cómo aprende la gente. No es esa su función. ¿Correcto? Muy bien. Ahora nos vamos entonces a la siguiente característica del enfoque por competencias.
Acá te he traído unas características exclusivas en el mundo para ti. 3. El enfoque, entonces, no es una teoría de la enseñanza. 4. El enfoque por competencias no es un método de enseñanza. Mira, no es una teoría, pero ahora no es un método de enseñanza-aprendizaje. Muchos colegas dicen, a ver, mira, yo no les doy el procedimiento para que resuelvan el problema de matemática. Lo que hago primero es exponer el problema, organizarme que comprendan qué se le pide, qué dato tiene, qué dato le falta, los hago trabajar en grupos, luego intercambio las alternativas de solución que han generado los grupos, analizamos cada alternativa en una apuesta común y luego nos quedamos con las mejores alternativas, los mejores procedimientos, los mejores algoritmos. Eso, dicen los colegas neófitos, erróneamente dicen, eso es enseñar por competencias. Hombre, por favor, fórmense primero antes de hablar, actualícense, certifíquese antes de hablar. No estén hablando de gratis. Eso no es enseñar por competencias. Es más, yo no puedo decir, es erróneo decir enseñanza por competencias. Es que eso no existe. Usted no puede enseñar por competencias. ¿Ya? No puede enseñar por competencias. Porque usted enseña, ¿sí? Usted enseña con técnicas, con métodos o con estrategias. Usted no enseña de otra manera. No existe una cuarta manera de enseñar. Porque si usted enseña y no usa estrategias, tendría que usar un método. Si usted enseña y no usa estrategia ni método, entonces usted tendría que enseñar con una técnica. Si usted enseña y no usa ni estrategia, ni método, ni técnica, entonces no existe pues como docente. No existe como docente. ¿Me dejo entender? Entonces, no hay manera de enseñar. No se puede enseñar en ningún nivel educativo sin técnicas, sin métodos o sin estrategias. Si quieres, escoges los 3, 2 o 1, pero con uno de esos 3 vas a tener que trabajar. ¿Correcto? Entonces, el enfoque por competencias, queridos colegas, no es un método de enseñanza. Hay 9 métodos en el planeta. Ninguno de esos 9 métodos es un enfoque por competencias. Yo no debo de confundir el enfoque por competencias con un método. El método me dice cómo voy a enseñar. ¿Sí? Entonces las preguntas son diferentes. Una cosa es, ¿cómo aprenden? Bueno, ¿cómo aprenden? Esa es una pregunta. ¿Quién responde esto? Lo vamos a resolver. Otra pregunta sería, ¿qué deben aprender? ¿Qué deben aprender? ¿Quién responde esto? Y otra pregunta es, ¿cómo enseñamos? ¿Quién responde esto? Entonces, ¿cómo aprende la gente? Lo responden las teorías del aprendizaje. ¿Cómo voy a enseñar? Lo responden los métodos, las técnicas, las estrategias. Pero el enfoque por competencias es el único que responde qué deben aprender. Esto lo responde el enfoque por competencias. ¿Quedó claro, colegas? Entonces, si yo me pregunto cómo aprende la gente, eso le corresponde a las teorías. Si yo me pregunto cómo debemos enseñar, eso ya le corresponde a los métodos de enseñanza. El enfoque por competencias no responde ni esta pregunta ni esta. El enfoque por competencias responde qué debe aprender la gente. ¿Y qué debe aprender la gente? Lo descubrimos aplicando el enfoque por competencias. ¿Correcto? Muy bien.
nos vamos con el fundamento número 5. Fundamento número 5. 5. Cuando aplicamos el enfoque por competencias, no obtenemos asignaturas. Lo que sí obtenemos son módulos. Entonces, querido colega, si tú vas a ser curriculista, lo primero que tienes que entender es que hay dos enemigos. Dos enemigos que no se pueden ver, no se pueden mirar. Y esos dos enemigos son, por supuesto, las asignaturas y los módulos. No son lo mismo. Para obtener asignaturas no hay metodología alguna. Para obtener módulos sí hay metodología. Y la metodología con la que yo obtengo módulos es el enfoque por competencias. Nos vamos al fundamento número 6. El enfoque por competencias no es moda, es una ciencia. En efecto, seguimos todos los pasos de la ciencia, todos los procedimientos de la ciencia. ¿Ya? Número 7. 7. El enfoque por competencias no es hacer planes de estudio. No es hacer planes de estudio, sino análisis del trabajo. Trabajo. Análisis del trabajo. Esa es la finalidad del enfoque por competencia, analizar el trabajo, no ponerse a inventar planes de estudio. Primero analiza el trabajo y luego el plan de estudio. Cuando trabajamos por asignatura se ponen a hacer los planes de estudio sin analizar el trabajo, científicamente hablando. 8. La unidad de información. La unidad de información en el enfoque por competencias es el trabajador, no el contenido. No el contenido. Lo que yo voy a analizar es el trabajador. El trabajador es mi unidad de información, no el contenido. 9. Su objeto de estudio. El objeto de estudio es el trabajo. ¿Sí? No las ciencias. No las ciencias enciclopédicas. Hay mucha gente que toma decisiones pésimas, ¿no? Dicen, ya, yo soy especialista en matemática, entonces yo estoy preparado para poder hacer currículo de matemática. Falso, señor. Usted sabe de la ciencia, usted no tiene ninguna idea del trabajo, ni ninguna idea de la unidad de información que es el trabajador, ni tampoco está entrenado en metodologías para analizar el empleo, el trabajo o un entorno laboral. ¿Ya? Bárbaro. Nos vamos entonces al número 10. Número 10. Fundamento 10. No es una moda. No es una moda. Es una metodología. Una metodología. Porque hay mucha gente que piensa, el enfoque por competencia va a pasar. Oiga, el enfoque por competencia viene desde 1910. Ha soportado 100 años y viene soportando todo el siglo XXI. ¿Por qué? Porque es una ciencia, pues. Es una ciencia, no es una moda. Ojo que incluso se han desarrollado propuestas posteriores al enfoque por competencias para hacer currículo. Por ejemplo, usted tiene el modelo ADI, se habla de diseño instruccional. El diseño instruccional sirve para hacer currículos, planes de estudio, sí, pero para grupos pequeños de personas. ¿Ok? No es para grupos grandes. Yo no puedo hacer un currículo nacional con el ADI.
Yo solo puedo hacer un currículo nacional con las metodologías de identificación de competencias. Ahí sí. Cuando yo hablo de competencias, yo estoy hablando del nivel máximo del curriculista. El nivel ADI es diseño instruccional que puede funcionar, digamos, para una empresa, ¿ya? Para un colegio, para una corporación. Pero cuando yo estoy hablando ya de millones de personas, es el enfoque por competencias, ¿ya? Y cuando estoy hablando sobre todo de miles de profesionales, ¿ya? Millones, miles de profesionales. Pero aún así, si yo uso el modelo ADI y el enfoque por competencias, ¿puedo obtener un currículo? Sí, con los dos puedes obtener un currículo, pero el enfoque por competencias derrota el modelo ADI. ¿Por qué? Porque es más científico que el ADI. ¿En qué sentido es más científico? Que emplea más matemática y por lo tanto destroza al ADI en la parte matemática, estadística y representativa. Entonces, el ADI no puede contra la matemática tan sólida y robusta que tiene el enfoque por competencias. Por eso es que el enfoque por competencias hasta el momento es la máxima metodología que existe para diseñar un currículo. No hay una forma superior hasta el día de hoy. ¿Correcto? Número 11. Número 11, colegas. ¿Sí? A ver, 11. El enfoque por competencias no es una metodología. No, señor. No es una metodología. Son, y acá está el número clave, son 6 metodologías que usted va a aprender en este diplomado. 6 metodologías. No es una. Son 6. Y las 6 son científicas. Finalmente, número 12. Las competencias, ¿sí?, no son un concepto. Son una unidad de medida. Así es, son una unidad de medida del trabajo. Y esa unidad de medida se obtiene científicamente. Esa es la gran diferencia que existe entre otros modelos de construcción de un currículo, de que el modelo que utiliza el enfoque por competencias es un modelo estrictamente matemático, es decir, tiene una fase completamente matemática, estadística, que hace que definitivamente lo que yo estoy encontrando, esa competencia que yo encuentro, representa, ¿sí?, matemáticamente a un sector, a un segmento profesional. Por lo tanto, es una unidad, ¿sí?, una unidad de medida de dicho sector profesional. Bueno, ahora te voy a dejar con una definición, la definición que yo te propuse, para que manejes ya una definición científica y profesional de qué cosa es una competencia. Recuerda que tienes que, después de esta clase magistral, te invitamos a que mañana o pasado ya tú puedas acceder a la plataforma TestTeach y puedas leer todo el material. Por favor, queridos colegas, recuerden que nosotros certificamos desempeños, no certificamos consumo de horas ni consumo de contenido. Nosotros certificamos desempeño. Para lograr su desempeño usted tiene que estudiar su clase magistral y usted tiene que estudiar su plataforma, su material, ¿sí?, sus lecturas, sus actividades de aprendizaje semanales. ¿Correcto? No dejes que tus actividades se acumulen. Muy bien. Ahora viene la definición de qué cosa es una competencia científicamente hablando. Muy bien. Una competencia, en primer lugar, es un desempeño. Muy bien. Un desempeño técnicamente identificado. Técnicamente identificado. ¿A partir de qué? De un análisis científico.
a partir de un análisis científico del trabajo. Ojo, un análisis del trabajo y los trabajadores, ¿sí? Y los trabajadores, objeto de estudio, unidad de información. ¿Con qué cosa? Con una validez matemática. Una validez matemática de tal forma que su valor en el trabajo, se puede generalizar a un segmento profesional, en un territorio. Esa es la definición, queridos colegas, científica del enfoque por competencias. ¿Sí? Como verás, es una definición que a mí me costó 25 años diseñarla. Por supuesto, es tremendamente diferente a esas definiciones de escuelita que quieren brindar quienes no han identificado una competencia en su vida. Vamos a destacar sus características principales. En primer lugar, es un desempeño. Quiere decir que si es un desempeño, ¿sí? Si es un desempeño, significa que es obtenida en el campo del, ¿sí? Es obtenida en el campo del trabajo. Solo hay desempeños en el trabajo. Técnicamente identificada significa que, ¿sí? Significa que una sola cosa ha sido obtenida con una metodología. Tercero, a partir del análisis científico, ¿sí? Del trabajo y los trabajadores, efectivamente, porque este es mi objeto de estudio y este es mi unidad de información, el trabajador. Pero con una validez matemática, quiere decir que hay representación estadística que me lo da una muestra. Quiere decir que si yo tengo 100.000 médicos, una muestra representativa significa que yo tengo que consultar mínimamente al 25%, 25.000 médicos deben de caber en mi muestra. ¿Para qué? Para que yo pueda generalizar esos resultados a un segmento profesional en un determinado territorio. ¿Ya? En un determinado territorio. Entonces, 100.000 profesionales, entonces muy bien. Vamos a suponer que yo voy a tener en Perú 100.000 médicos, correcto, entonces tengo 100.000 médicos. A nivel nacional yo tengo que sacar 25.000, pero estos 25.000, ¿sí? Tienen que cumplir con las características de la muestra. Hombres, mujeres, universidad pública, universidad privada, los 24 departamentos, todas las provincias, rango de edad, experticia relevante. Por lo tanto, una competencia es un desempeño técnicamente identificado, ¿sí? A partir de un análisis científico del trabajo y los trabajadores, con una validez matemática, porque yo hago la investigación en una muestra de los profesionales, de tal forma que los resultados que yo obtenga los puedo generalizar a estos profesionales en un territorio. Si quiero hacer competencias para más profesionales, entonces tendré que tener una muestra mucho más amplia. Y de esa manera, queridos colegas, estamos terminando en la Universidad de Occidente tu conferencia magistral número 1. Esperamos, ¿sí?, que accedas a tu plataforma, no dejes de estudiar tus materiales
que se han preparado y desarrollar tu actividad de aprendizaje número 1. Si tienes alguna pregunta, no dudes en escribirnos para que nosotros podamos evacuarla y de esta manera te estamos dando las gracias por tu sintonía desde tu país de residencia a nombre de la Universidad de Occidente a través de su Facultad de Educación. Yo soy Máximo Estupiñán Maldonado, decano de la Facultad de Educación, experto internacional en currículo por competencias, y te espero en nuestra próxima sesión, Dios primero, el próximo viernes, para que continuemos con tu formación como diplomado en currículo por competencias. Muchísimas gracias a todos ustedes por su amable sintonía y los esperamos el próximo viernes para continuar con nuestro diplomado en diseño curricular por competencias. Muy buenas noches. Ya, compadre. Sacando las armas.